FM Voz en 91.5 hasta la hora 12:30, por supuesto, con todos los temas de actualidad. Ya lo tenemos en nuestros estudios al contador Marcelo Lea, con el que vamos a charlar porque también hay temas interesantes en cuanto a vencimientos impositivos y fundamentalmente algo que también es muy importante y que abarca mucha gente, que es la recategorización del monotributo. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Bueno, hay recategorización, ¿no? En materia de monotributo. Hay recategorización, la recategorización en esta oportunidad vence el lunes ahora próximo 22 porque los vencimientos son los días 20 de enero de cada año y 20 de julio. Recordemos que se toman siempre los 12 últimos meses considerando los semestres calendarios. Quiere decir que ahora para poder recategorizar o quedar en la misma categoría hay que evaluar los ingresos y los otros parámetros, energía consumida, superficie afectada, alquileres pagados, en el periodo que va de el primero de agosto de 2018 al 30 de junio de 2019. ¿Sí? ¿Qué ocurre con aquel contribuyente que no se recategoriza a pesar de haber cambiado sus parámetros de facturación y esto que mencionaba? Te recategoriza de oficio la FIP, me imagino. Claro, el trámite de recategorización importa o subir de categoría o bajar de categoría. También podría significar quedarse en la misma categoría. Eso no significaría tener que hacer nada. En algún momento existía una reglamentación de la FIP que te obligaba a confirmar la categoría, ¿sí? Si el contribuyente no se recategoriza, que es una obligación que a él le corresponde, la FIP, usando la información que surge de la misma base de datos, lo puede recategorizar de oficio. A partir de, en esta oportunidad, en este caso de trámite de recategorización, a partir del 1 de agosto próximo, con los datos que surge de la base de datos de la FIP, te puede recategorizar de oficio al margen de las sanciones que te corresponden por no haber cumplido con esa obligación. ¿Y cuáles son esas sanciones? Las sanciones se determinan considerando el valor del impuesto integrado más la cotización previsional fija dividido 2. Es el 50% de la suma del impuesto integrado que corresponde a cada categoría más la cotización previsional fija, ¿sí? Es decir que dependiendo en la categoría en la que vos debieras categorizarte, surgiría esta infracción que aplicaría la FIP. Me imagino que normalmente cuando ocurre esto hay movimientos importantes, ¿no? En cuanto a la recategorización de contribuyentes. Y hoy por hoy, con la evolución de los precios, fruto de la inflación crónica que tiene la economía argentina, si tenés el mismo volumen de operaciones, medidos en cantidad, de operaciones, es de esperar que los valores absolutos de ventas, claro, vayan aumentando, ¿sí? Y entonces, al margen de que no cambien los otros parámetros, que son parámetros también rectores para categorizarte o recategorizarte, que son el consumo de energía eléctrica, que también ahí tenés otro tema, ¿no? Claro. Pero está medido en términos de kilowatts, no está medido en términos de valores absolutos de costo, digamos. Entonces es de esperar de que el sujeto tenga que semestralmente, en cada oportunidad en que corresponde la recategorización, tener que recategorizarse. Entonces, pensemos que este trámite de recategorización tiene una verdad oculta. ¿Qué significa esto? Que al fisco lo que le interesa, y por eso induce, hay mucha campaña de inducción, ¿no? Hoy por hoy, con el avance tecnológico, cualquiera tiene una PC o tiene acceso por internet a la información digital, el fisco induce a que vos te recategorices. Ahora, detrás de esa inducción hay un gran mensaje. La lectura tiene que ver con que al fisco le interesa que vos te recategorices para arriba, no para abajo. Seguro. Al margen de que podrías legítimamente recategorizarte para abajo, ¿verdad? Sí. Pero el fisco perdería niveles de recaudación. Pensemos que Argentina, esto lo hemos hablado en varias oportunidades, tiene un régimen impositivo bastante áspero, ¿no? Complejo, de muchos impuestos, altamente cambiante, genera inseguridad jurídica, ¿no? Por esto de
de interpretar una cosa u otra, y esto genera muchos desaciertos más que aciertos. Pero pensemos que este régimen combinado con el régimen del monotributo, que está prácticamente divorciado del régimen impositivo general, ha generado en estos últimos años lo que se denomina un enanismo fiscal. ¿Qué es esto? Y esto tiene que ver con que si bien el fisco apunta a que existan cada vez menos monotributistas, la realidad indica de que existen cada vez más monotributistas que aportan menos al sistema. Claro. Con un régimen que es bastante más benigno que el régimen general de ese mismo sujeto, que de no ser monotributista, pasando al régimen general como responsable inscripto en el IVA, lógicamente su carga tributaria se le incrementaría notablemente. Entonces, bueno, se está trabajando con el avance tecnológico para que los contribuyentes que están dentro del régimen del monotributo, bueno, hagan el aporte que corresponda a ese régimen. Seguro. Y lógico que hay contribuyentes que le escapan a ser responsable inscripto, ¿no? Y lo que pasa es que hay una gran realidad, digo, pudiendo estar legítimamente dentro del régimen del monotributo, la verdad que no tiene sentido estar dentro del régimen general, no solamente por la carga tributaria que significa estar dentro del régimen, sino por la gran cantidad de obligaciones que vos tenés que cumplir, ¿no? Se te agrega la liquidación del IVA mensual, con un régimen que ahora intenta ser bastante más complicado. Va a aparecer en algún momento lo que se denomina la liquidación del IVA a través de una declaración jurada de IVA asistida. ¿Qué significa esto? Que la liquidación del IVA la va a hacer el fisco sistémicamente con la información que le suministran los mismos contribuyentes a través de la facturación electrónica. Claro. Por un lado las ventas, por el otro lado las compras. Va a armar la declaración jurada sistémicamente, la va a colgar en la plataforma de AFIP, ya empieza a ser obligatorio para algunos contribuyentes ahora, a partir del 1 de octubre de 2019, y el contador, el asesor del contribuyente, tendrá la posibilidad en un primer momento o en una primera instancia de visualizar esa liquidación, poder observarla o poder consentirla, ¿verdad? El fisco viene trabajando en esta opción precisamente porque existen niveles de evasión importantes, esto lo sabemos en la Argentina, fruto de lo que se denomina, entre algunas de las causales de evasión, la facturación apócrifa. Claro, la facturación apócrifa tiene que ver con que los contribuyentes pueden tener legítimamente facturas que surgen de las bases de datos electrónicas de la AFIP, es decir, que son facturas legítimas de papel, pero que esconden una operación que no es real, una operación ficticia, en el intento de aprovechar créditos fiscales, gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y lógicamente pagar menos impuestos. Entonces el fisco apunta con estas declaraciones juradas de IVA asistida a luchar contra la evasión respecto de la facturación apócrifa, porque cuando haga la liquidación administrativa probablemente algunas facturas no las va a considerar como créditos fiscales de las compras, porque dentro de sus bases de datos, entre tantas cosas que tienen las bases de datos de AFIP, existe una base de datos que se llama POC, de contribuyentes de dudosa procedencia, que son precisamente contribuyentes que emiten factura y que el fisco entiende que son facturas que no son reales, es decir, que no encierran una operación de venta de mercadería real o una prestación de servicio real. Entonces, en ese sentido vamos. En algún momento intuyo y entiendo, y esto es una opinión personal, que el régimen del monotributo va a quedar concentrado a un pequeño sector que inevitablemente no puede mudarse al régimen general, pero creo que vamos a volver al régimen que tuvimos hasta el mes de octubre del año 1998. El régimen no existía en ese entonces, hasta ese entonces no existía el régimen del monotributo. Recordemos que el régimen del monotributo arranca con vigencia en noviembre del año 1998. Hasta ese entonces, octubre del 98, existía un régimen general en donde había inscripto y no inscripto. Había inscriptos, exactamente, y responsables no inscriptos que no liquidaban el IVA, pero sí tributaban ganancias. Es decir, que era como una suerte de régimen intermedio al que hoy tenemos. Hoy tenemos dos grandes regímenes distintos, ¿no? El monotributo, que lo denominaron cuando apareció como régimen simplificado, pero que hoy dista de serlo, porque acá hay también una gran realidad. El fisco viene trabajando en campañas, decíamos recién, de inducción
digamos, abordando un montón de frentes. Uno de ellos tiene que ver con concientizar a la gente a que pague y demás, la cultura tributaria, y otra tiene que ver con, de alguna manera, incorporar en el sistema tutoriales para que el propio contribuyente se haga sus propios trámites. Es un delirio, es una torpeza, en realidad no es. Y esto no es tanto en defensa del ejercicio de nuestra profesión, que uno también tiene que dignificar el ejercicio de nuestra profesión. Para eso hemos estudiado tanto y para eso seguimos estudiando tanto todos los días. Entonces, bueno, el fisco lo que pretende es intentar bajarle los costos fiscales a través de facilitarle la realización de los trámites. Decirle, que muchas vos veces tenés que pagar esto. no, además que termina conspirando, me parece, contra el bolsillo. Es decir, me parece que es un error. Bueno, los consejos profesionales de ciencias económicas a nivel país, de hecho, en el último petitorio que se hizo, uno de los tantos puntos tenía que ver con esto, ¿no? Dejar de, bueno, realizar campañas de inducción que tengan que ver con esto, ¿no? Desacreditar el trabajo profesional que nosotros podemos realizarle al contribuyente en el intento de que cumpla, en el intento de que cumpla correctamente con sus obligaciones fiscales. Seguro. Bueno, te cambio de tema, Marcelo, porque otro de los impuestos que bueno, venció hace muy poquito, ayer, es el de la renta financiera, ¿no? Claro, ayer venció. En realidad este periodo fiscal 2018 con vencimiento 2019 ha sido bastante particular. Y es la primera vez que es el primer vencimiento que tiene ese. Claro, y ha generado una suerte de bisagra, un antes y un después, porque con la ley de reforma tributaria, que también hemos hablado en algún momento acá en este espacio, de la 27430, bueno, generó, entre otras cosas, esto de la gravabilidad de la renta financiera, ¿no? Quedar grabado de intereses de plazo fijo, de fondos comunes de inversión, y de otros tantos activos financieros que antes las rentas estaban exentas. Y entonces este año 2018, que ahora acaba de vencer, generó situaciones, la verdad, que nuevas para todos nosotros. Tuvimos que liquidar el impuesto a las ganancias régimen general de las personas humanas y el impuesto sobre los bienes personales, que, dicho sea de paso, más adelante vendremos a hablar de las modificaciones que ya tiene el impuesto sobre los bienes personales para el periodo fiscal 2019, ¿no? Claro, que va a vencer también en junio 2020, y la sociedad no lo sabe, la inmensa mayoría no sabe que va a tener que pagar un poco más, en algunos casos, y en otros casos va a tener que pagar menos, ¿sí? Hay que analizar cada caso. Entonces, bueno, nos encontramos con esta liquidación del impuesto a las ganancias régimen general y el de la renta financiera. Vence en junio de cada año, y este año lo postergaron para julio. Y la postergación fue 16 de julio para el impuesto a las ganancias en general de las personas humanas y bienes personales, y 19 de julio para la renta financiera. En ese caso, lo que se liquida es una declaración de renta financiera superior a los 66.000. Yo no sé si es fanatismo o el intento de defender los centavos, ¿no? Son 66.917,91, ¿no es cierto? Casi 66.918, ¿no es cierto? Pero no es 18. No es 18. El tema es que para aquellas personas que tienen plazos fijos, que hayan excedido los intereses en ese monto, lo tienen que declarar, y sobre eso... Por la diferencia, porque esos 66.000, la ley lo denomina como una deducción especial, pero en realidad es un mínimo no imponible. ¿Qué significa? Que yo hasta ese valor no pago. Pago sobre el excedente de ese valor. 5% si la renta es en peso, y 15% si la renta es en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, pero tengamos presente que cuando es en moneda extranjera, el 15% se calcula sobre la renta pura, sin considerar el valor de la diferencia de cambio de la moneda extranjera, con lo cual en muchos casos de rentas financieras en dólares no se pagó impuesto, no se alcanzó a pagar impuesto porque la renta es muy pequeña, ¿no es cierto? La renta pura, al ser en moneda extranjera. ¿Y hay un plazo fijo de cuánto entra, digamos, dentro del cálculo ese para pagar después de los 66.000 de renta? Claro, pensemos que la tasa ha ido variando, ¿no? Pero la tasa ha rondado 45% quizás. Sí, más o menos, el 45%, de 300.000 pesos para arriba, más o menos, plazos fijos,
también hay que ver cómo fue evolucionando ese plazo fijo, porque Claro. no es lo mismo poner una sola vez 300.000 pesos en el banco, ¿no es cierto?, que irlo renovando. Hay gente que, bueno, ha ido renovando, ha tenido una evolución en sus niveles de renovación en el año y han obtenido, de hecho, se han obtenido millones. De todas maneras, esto en realidad, a ver, este monto que impone la AFIP de los 66.000 y monedas que toma como referencia para pagar de ahí en más, es un monto que tampoco debería hacerlo. O sea, me parece a mí que, porque hoy te están exigiendo pagar renta financiera sobre todos los intereses que a vos te paga una entidad financiera, ¿no es cierto? Y no descontando de eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con inflación, No. porque hoy renta sería los intereses menos inflación, lo que queda es renta. Exactamente. Y no es así. No, no es así porque, bueno, vos tocaste un tema que en la última oportunidad, vos recordarás, lo charlamos, Sí. ¿no? Pero tiene que ver con el ajuste por inflación impositivo esto. El ajuste por inflación impositivo es una figura que está creada en la ley de impuesto a las ganancias, pero quedó suspendida con la ley de convertibilidad desde el mes de abril del año 1991. Aparece con la reforma tributaria de nuevo ahora, con la reforma tributaria última con vigencia a partir del 1 de enero de 2018, pero sigue estando suspendido o suspendida la aplicación, precisamente porque la evolución de la inflación tiene que ser superior a determinado porcentual para poder quedar los contribuyentes habilitados a aplicar el ajuste por inflación impositivo. Con lo cual, por ahora, seguimos pagando impuesto a las ganancias sobre la renta total sin descontar el efecto de la inflación. Claro. Cosa que, bueno, es un despropósito. De todas maneras, es importante resaltar que más allá de que la norma está vigente en los términos que estamos planteando, hay más de 100 fallos de la Corte Suprema de Justicia, de empresas que se presentaron lógicamente en la justicia y le ganaron el juicio a la AFIP, y la AFIP le ha tenido que devolver parte del impuesto a las ganancias pagado porque la justicia le autorizó la aplicación del ajuste por inflación impositivo. Con lo cual, digo, la Corte Suprema lógicamente va declarando la inconstitucionalidad de esta norma, pero para hacer valer cada contribuyente la inconstitucionalidad de la norma, tenés que accionar hay que judicialmente. animarse exactamente. Y animarse y accionar judicialmente significa no solamente animarse, tomar la decisión en firme de decir, bueno, voy hasta las últimas consecuencias, que es la Corte a nivel nacional, sino además contar con los recursos económicos para Por litigar. supuesto. Pensemos que el Estado litiga, yo siempre digo, litiga muy cómodamente, ¿no? Pues Y si esto te es- sale en contra tenés que pagar Ah, todos los honorarios de... es una- claro, hay honorarios, intereses, lógicamente, claro, las costas. todas las costas de... Claro, evidentemente es un riesgo importante, por eso es que es una decisión trascendental, ¿no? Pensemos que el Estado, yo siempre digo, litiga cómodamente, porque los gastos los paga el mismo Estado, o sea, la AFIP acciona, presenta recursos en todas las instancias judiciales, llega siempre a la última instancia judicial, que es la Corte Suprema, porque litiga, yo digo casi sin costo, obviamente con un alto costo, pero lo paga el propio Estado. El contribuyente tiene que sostenerlo de su propio bolsillo. Seguro. Marcelo, no sé qué otro tema nos puede estar quedando que vos consideres que Sí, que del es tema importante. monotributo, volvemos un poquito Sí. al tema del monotributo. Hablábamos recién de la recategorización voluntaria, hablábamos de la recategorización de oficio. Decíamos que la recategorización de oficio, esto es importante resaltarlo, va a surgir o surge porque o bien el contribuyente no se recategoriza estando obligado a recategorizarse, o bien porque se recategoriza erróneamente. Puede que, bueno, cometa algún error en la recategorización y entonces no considere la totalidad de los parámetros que debe considerar para estar en la categoría, en una categoría determinada, y se categoriza o recategoriza en una categoría que no corresponde. En esos casos, bueno, el fisco puede recategorizarte de oficio y te va a aplicar las sanciones que corresponden. Para recategorizarte de oficio, esto es importante resaltarlo, pueden existir dos formas. Una forma que se llama por notificación en el domicilio fiscal, donde va un inspector y te notifica y te dice, mire, de acuerdo a nuestros registros, usted debiera recategorizarse. Esta es la información que tenemos de la base de datos. Si vos aceptas voluntariamente esa intimación, ¿no es cierto?, ese trámite administrativo, no te corresponde multa.
Ahora, esa sería una forma. Si vos no aceptás esa recategorización, el fisco te va a dictar una resolución recategorizándote de oficio, ¿sí? Y vos debieras pagar la multa que corresponda en los términos que recién mencionamos. La otra forma de recategorización es sistémica, que yo creo que en la inmensa mayoría de los casos va a ser mediante este mecanismo, ¿no? Es decir, es mucho más barato para el Estado, es mucho más rápido. Llegado el 1 ahora de agosto, ¿sí? En esta instancia de recategorización, el fisco, con la información que tiene de la base de datos, y el contribuyente el día lunes, este 22, no se recategorizó estando obligado a hacerlo, te va a recategorizar sistémicamente. Y te va a dar 15 días para que vos puedas defenderte. Ahora, es importante resaltar que esa recategorización de oficio es una recategorización de oficio sin la correspondiente instrucción sumarial previa y sin la correspondiente instancia de defensa. Yo sé que son muchas cosas, son dos cosas técnicas importantes, lo traducimos. El fisco me está recategorizando de oficio, pero sin darme la posibilidad de que yo me defienda antes de que él me recategorice. O sea, debiera invitarme a que aporte la información correspondiente para intentar defenderme si me corresponde o no la recategorización, ¿sí? Entonces, me recategoriza de oficio y me da la posibilidad de que yo presente un recurso que se llama de apelación dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos, que es esa presentación también es una presentación sistémica, ¿no? Yo cargo toda la información que exige el mismo sistema para poder defender. Seguro. Estaba sacando acá una cuenta porque me quedé pensando en la pregunta que nos hacía recién Javier. Teniendo en consideración que este año podemos haber tenido tasas del orden del 45%, promediando más o menos, un plazo fijo de 150.000 pesos. Ahí está. Sí, ya te daba. 150.000 pesos, sí, a lo largo del año ya te está dando 67.500 pesos de interés. Si evoluciona todo el año. Claro, a partir de ahí, teóricamente vos estás obligado a presentar tu declaración jurada y a pagar, así sea, sobre un peso de diferencia que hayas tenido. Sí, ¿no? sí, porque ya cuando supere los 66.000 pesos, estos que decíamos, ya estás obligado a presentar la declaración jurada. Y algo importante, viste que van surgiendo un montón de cosas. Así sean 10 pesos, a lo mejor, sí, que vas a pagar a lo mejor centavos, sí, pero decir, bueno. Sí, pero lo trascendente, al margen, vos estás diciendo algo muy importante, Ariel, porque lo trascendente de todo esto, suponete que quedas obligado, aunque sea por una pequeña diferencia, ¿no? Lo trascendente es que en la misma reglamentación de la AFIP, de la renta financiera, el fisco, una vez que vos presentaste la declaración jurada, te inscribe de oficio en el impuesto a las ganancias. O sea que todos los contribuyentes que presentaron la declaración jurada, porque quedaron obligados al tener que pagar, porque los que no quedaban obligados a pagar no tenían que presentar la declaración jurada, ¿no? Entonces, los que presentaron la declaración jurada, el fisco los inscribió de oficio en el impuesto a las ganancias, impuesto cedular. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, te das cuenta consultando la constancia de inscripción, y ahí te aparece la inscripción en el impuesto a las ganancias. Ya quedas registrado formalmente frente al fisco. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Que en el 2019 vos no obtengas las rentas, porque esto se va actualizando año a año, ya no son los 66 para el 2019, son 80 y pico. Los valores por ahí uno no los tiene tan presentes en la cabeza, pero son 80 y pico, ¿verdad? Para el periodo 2019. ¿Qué va a pasar para el 2019? Y puede pasar de que no estés obligado a tener que presentar, o sea, tener que pagar porque no superas el mínimo, pero sí vas a quedar obligado a tener que presentar la declaración jurada porque estás inscripto en el impuesto. Entonces, bueno, hoy por hoy, recién, y volviendo salimos un poquito del monotributo y volvemos de vuelta a la renta financiera y al impuesto a las ganancias, ¿no? Suponiendo que muchos contribuyentes no llegaron a presentar en el vencimiento postergado, 16 de julio, 19 de julio, las declaraciones juradas, bueno, hay una multa por falta de presentación de declaración jurada en término que hoy es equivalente para las personas humanas, es equivalente a 200 pesos, es decir, una multa bastante benigna, ¿no es cierto? Ahora, el hecho trascendental no tiene tanto que ver con la falta de presentación, con la multa en sí, que la multa es totalmente benigna, sino que tiene que ver con que, bueno, se ha cometido una falta en el cumplimiento de la obligación. Lógicamente que nos hemos encontrado
con situaciones complejas, ¿no? Este año, como decíamos al principio, porque tuvimos que incorporar en la liquidación todas las aristas de la reforma tributaria, porque no es solamente la renta financiera, nos sentamos a liquidar el impuesto a las ganancias con un montón de otros cambios que generó la última reforma tributaria, ¿sí? Y con un impuesto cada vez más alto, porque decíamos recién, no podemos todavía aplicar el ajuste por inflación impositivo. Claro. Bueno, muy bien, Marcelo, te agradecemos la visita y por supuesto haber charlado y habernos empapado en todo esto. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. El 91.5, las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5.